Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Marquemos un norte. Nuestro norte es el sur. Marquemos un norte estuvo presente en la conferencia sobre los pueblos originarios del Uruguay en memoria de la masacre de Sal Si Puedes. Compartiremos lo expuesto por Martín Delgado, el proceso histórico y la situación actual de nuestra nación charrúa. Yo voy a hablar un poco sobre políticas estatales sobre los pueblos indígenas en el Uruguay. Yo justamente voy a abordar el tema de cómo, a partir de la independencia de España, el Estado ha asumido la presencia indígena que tiene y qué es lo que las políticas macros del Estado han hecho con la realidad indígena que hay en su interior del país. Bueno, un poco de datos poblacionales desde el comienzo del siglo XIX. Básicamente se dividía la población indígena entre los indios infieles, que se llamaban, que eran charrúas, mimanes y chanales y marrones. Los chanales y marrones eran los chanales que abandonaban las misiones para vivir libremente y que, bueno, eran acusados de materialiaje, robo de ganado, pero lo que ellos se trataban era de vivir libremente sin tener que volver a las doctrinas religiosas. Y después, por otro lado, estaban los indios amigos o adoctrinados, compuestos mayoritariamente por los tapé guaraní y los chanales. Los charrúas individuales siguieron viviendo ancestralmente de la clase de la recolección, un poco la cría de ganado, con la introducción del ganado vacuno y caballar, en tolderías, con un semi-nomadismo. Y los guaraníes ya vivían en pueblos o misiones y estaban un poco integrados a lo que es la realidad económica, como la explotación ganadera en esas estancias, justamente debido a que estaban siendo utilizados por las misiones. La mayor parte de la población vivía, la población indígena en general, charrúas, guaraníes, vivía al norte del país, aunque también había en el sur del país. No olvidemos que el sur, que ahora en muchas ciudades, Montevideo, supo ser el territorio indígena. Y bueno, llega esta cuestión de la independencia y la primera política es el artiguismo, como se le dice, la Liga Federal, que rompe con los esquemas que se venían teniendo y que parece ser una política bastante avanzada en materia indígena incluso en nuestros días. Se hace un reconocimiento de la diversidad cultural. Muchos hemos escuchado que en el éxodo había afrodescendientes, criollos, indígenas de distintos grupos, charrúas, guaraníes, y lingüística también, porque en la oración inaugural de la Biblioteca Nacional en 1816 también se habla del tema de las lenguas indígenas, que se hablaban 6 lenguas indígenas distintas dentro del Uruguay y la necesidad de que no se perdieran esas lenguas. Que lo que había hecho el colonialismo es que muchos indígenas abandonaron sus lenguas originales para empezar a hablar español. Entonces, se parte de eso, de un reconocimiento a los pueblos, a la diversidad cultural que había en la banda oriental y un reconocimiento lingüístico. Respecto a la espiritualidad, hoy que se cumplen 200 años de las instituciones del año 13, el artículo 3 dice libertad civil religiosa en
es bastante sorprendente que viniendo desde un poco el sistema inquisidor que tenía el colonialismo español se pasea a libertad civil y religiosa absoluta. Y muchas veces nosotros que actualmente nos honramos del respeto que tiene nuestro país hacia la libertad civil, religiosa, laicidad, secularidad. A veces hay un predominio de siguen habiendo predominios de ciertas religiones sobre otras. Y bueno, en un caso concreto es que, por ejemplo, no existe un cementerio de charrúa para enterrar a la gente de acuerdo a las prácticas charrúas, que no es en un nicho, sino que es de la tierra. O sea, eso lo hablaré más adelante. Respecto a las autoridades tradicionales, volviendo con lo de las instituciones del año 13, el Congreso de Abril y demás asambleas de este periodo, hay varias cartas de cada comunidad tenía que mandar a su diputado, o debería ser un delegado hoy en día. Y estaban bien representados los diputados indios, el cacique, hay cartas, hay documentos que hablan de los caciques que iban como diputados indios de tal zona. O una carta que es para Andresito Guasurarí, que es el único caso en Sudamérica de un indígena que llegó a ser general en un ejército independentista, Andresito Guasurarí, que Artigas le pide que proteja de que cada diputado indio llegue sano y salvo al Congreso de Arroyo de Aires, Entre Ríos. Y bueno, el tema de tierras, bien conocido en el reglamento de tierras de 1815, que habla de que los agraciados indios, zambos, negros, criollos pobres, ahí está concreto, donde los indios serían agraciados de tierras, y además está el conocimiento popular de que Artigas, la estancia de Artigas de Arequipa, él se le había cedido a los charrúas para que vivieran allí como quisieran y no constantemente tuvieron que enfrentarse al avance del frente ganadero que ya se venía desde la época colonial. Después se surgió después del periodo artiguista que se da con, bueno, la ciudad de Paraguay, muchos conocemos esta historia, la invasión portuguesa, después viene la guerra entre Argentina y Brasil por nuestro país, y en 1828 la Convención Preliminar de Paz establece la creación del Estado Oriental. Y aquí la política cambia totalmente hacia los indígenas. Se pasó de un reconocimiento y de un respeto y de ser considerados como los que tienen el principal derecho, como decía Artigas, a lo que yo llamo la política de la carabina. La carabina, por si no saben, es un fusil y es una política de cero diálogo y de que los indígenas tienen que ser exterminados o por lo menos reducidos, porque hay que limpiar los campos para así poder avanzar el frente agrícola. El periodo de violencia fue entre 1831 y 1834, y el pico más horrendo fue la masacre de Salsipuedes, fue el 11 de abril de 1831, en la cual, bueno, esta conferencia también tiene esta fecha por la cercanía con el comienzo de la campaña contra los charrúas. Y esta es una de las veces que más violencia ha hecho el Estado. El Estado uruguayo más violencia ha llevado a cabo hacia su población, hacia un grupo de nuestra población. Pocas veces en la historia encontraron un hecho tan violento. Es por eso que
una etnia, una religión, un pueblo, no significa exterminarlo completamente, pero significa el intento de exterminarlo. Es por eso que se ve que claramente que en estos primeros años de nuestra república realmente se quiere limpiar, como decía Rivera, hacer una limpieza de los indios, o sea, una limpieza de grupos y de culturas enteras, y por eso constituye un genocidio, en lo que el terrorismo de Estado. Y si habrá terrorismo de Estado, que en varias ocasiones fue el mismísimo presidente de la República, Fructuoso Rivera, el que lo llevó a cabo, como es el caso de Salsipuedes mismo, y después de la batalla del Yalao, en donde también Fructuoso Rivera comandó un ejército que masacró charrúas. Si bien el genocidio estuvo centrado en la población charrúa, también hubo unas masacres hacia los guaraníes del pueblo de Santa Rosa del Guarén, hoy conocido como Villa Unión, que los indígenas guaraníes estaban protestando porque se les había prometido semillas, herramientas para trabajar la tierra, y el Estado nunca se les había dado, y los ganados que ellos tenían fueron llevados hacia acá, hacia Montevideo. Entonces ellos protestaban, y en esta política nueva hacia los indígenas, lo que hubo fue una masacre, el fusilamiento del líder de ellos, que era Martín Comanillú. Este periodo culminará en 1835, en donde el Estado, en un documento de Rivera, en donde él reparte entre los vecinos, habría que ver quiénes eran esos vecinos, las tierras que antes ocupaban los charrúas, que dice que era entre el río Arapel y el río Guarén, parte de lo que hoy en día es Salto y Artigas. No solo hubo, este fue el periodo de violencia máxima, pero a lo largo de todo el siglo XIX hubieron hechos de violencia hacia las comunidades indígenas. Prácticamente cualquiera indígena que quisiera protestar era fusilado, envenenado. Y incluso en la campaña de pacificación de la Torre, también probablemente se asesinaron las últimas comunidades libres que vivían en los montes, justamente por el tema de las tierras. Después de aquí viene el tema de la aculturación forzada y la invisibilización. A los prisioneros de Salsipuedes, enseguida después de que llegan aquí a Montevideo, los cerca de 300 prisioneros de Salsipuedes, el Estado determinó que las familias que obtuvieran un niño indígena, tenían que evangelizarlo para así sabotarles el salvajismo que tenían dentro. Esta es la primera forma de aculturación, de imposición de una religión que no era propia. Al ser desarmadas las comunidades y al no poseer los medios de producción, la tierra, los indígenas se vuelven trabajadores rurales, parte de la servidumbre. Esto será una constante no solo en el largo del siglo XIX, sino hasta hoy en día. La población indígena en su mayoría, no hay estadísticas muy claras, pero en su mayoría probablemente ocupen trabajos menos calificados, especialmente en el interior del país. Y la reforma educativa valeriana constituyó un segundo frente aculturizador, ya que hay estudios, por ejemplo, Nicolás Migú, un antropólogo, hizo un estudio
que habla de que la reforma valeriana a todas las diferentes grupos de inmigrantes, a los afrodescendientes, a la población indígena, para crear un sujeto ciudadano uruguayo, una cierta uruguayidad media forzada, el concepto de uruguayidad forzada, en donde determinadas cosas eran lo que componía la identidad nacional y determinadas cosas no. Dentro de las cosas que no componían la identidad nacional estaban las indígenas. Y es a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que se empieza a ver en el relato nacional de que no hay pueblos indígenas. Sin ninguna investigación de por qué es que no hay pueblos indígenas, simplemente se decía no hay pueblos indígenas en Uruguay. Punto. Y no se abordaba sobre el tema. Y en el siglo XX, producto también de la civilización, de la educación, una educación europeizante, producto de esa culturalización y del mercado laboral, porque ya estaban insertos en el mercado laboral, es que sucede la migración campo-ciudad y es que las comunidades indígenas, los grupos indígenas que mayoritariamente están en el interior, empiezan a ingresar los cinturones periféricos de Montevideo. Y es así como la zona oeste empieza a tener una facción diferente a la de los inmigrantes, las personas que trabajan en las zonas periféricas. En las zonas periféricas de la ciudad empiezan a cambiar los rasgos físicos porque ya empieza a tener mucho peso lo indígena, producto de la migración campo-ciudad que se da hasta hoy en día y que no ha sido frenada. Bueno, esta es una imagen de 1890 aproximadamente que muestra una pareja charrúa, pero que está con la ropa gaucha, con lo que nosotros comúnmente reconocemos como un gaucho y una china. Obviamente la imprecisión cultural hizo que las comunidades indígenas ya no pudieran vivir de taparrabo y esa sí que incorpora los elementos de la vestimenta gaucha, que en sí la vestimenta gaucha es una mezcla entre el indígena y el español. También así se invisibiliza. Si una persona es vista así hoy en día, se le identifica como un gaucho o como un paisano y no como un indígena. Por más que tenga muchos rasgos indígenas, si anda con un sombrero y con un poncho y botas, le van a decir gaucho, siendo que dentro de los gauchos hay muchas cosas dentro de los gauchos. En los censos, una cosa que se ve en esta política invisibilizadora es que a partir de 1850 los censos, que eran municipales en aquella época, dejan de censar a la población indígena sin ninguna razón aparente, dejan de censar, no aparecen los indios, como se decía en esta época, en los censos. Sin embargo, las masacres más fuertes fueron en la década del 30, no en la década del 50 del siglo XIX. Y bueno, a partir del siglo XX se niega la existencia de grupos indígenas en el país. Y es así que llegamos a los datos actuales, porque la política de la invisibilización fue la más larga, que ocupó más de 150 años de nuestra historia, la de invisibilizar a los grupos indígenas. Y en la encuesta de hogares del año 1996 surge el módulo de raza del INE, que bueno, es cuestionable el concepto de raza, pero es la primera vez que se trata de volver a visibilizar a la población indígena y a la población afrodescendiente, que también, no se censaba y por lo tanto no se tenían datos ni de la población indígena ni de la población afrodescendiente.
En esa encuesta de hogares de 2016, el 0,4% reconoció su ascendencia indígena. 10 años después, la misma encuesta de hogares dio un 4,5% que reconoció su ascendencia indígena. O sea, un pico importante, un pico de crecimiento del reconocimiento de nuestras raíces. Y en el último censo, 2011, que este sí es un censo nacional, es más importante que una encuesta de hogares, el 5% de la población se autoidentificó con ascendencia indígena. Esto en cualquier lugar del mundo lo toman como un dato de población indígena. Y eso es importante porque si bien producto del genocidio hay poca población indígena en comparación con otros países de América, también nos dice que existe gente que guarda memoria de su identidad indígena. Es un 5% de la población uruguaya. Y los departamentos con mayor dato, con mayor autorreconocimiento fueron Tacuarembó con un 8% y Salto con un 6%. O sea, la población indígena del Uruguay actualmente se concentra mayoritariamente en el interior y en el norte del interior. Esto va relacionado un poco con estudios genéticos que hizo la Premio Nacional de Medicina Silvia Pagano y la antropóloga biológica Mónica Sanz, las cuales más o menos llegaron a los mismos datos que entre el 30 y el 40% de la población uruguaya tiene ascendencia indígena y que al pasar el norte del Río Negro esta ascendencia sube a más del 50% y justamente Tacuarembó es el departamento con mayor ascendencia indígena, que es un 62%. Ahí vemos que hay un relacionamiento entre la autoidentificación y los datos genéticos reales, aunque también nos dice el peso de la aculturación, porque si realmente se no hubieran pasado las políticas aculturizadoras, probablemente las personas que se hayan reconocido su ascendencia indígena hubieran sido por mucho más del 5%, por lo que nos dicen los estudios genéticos. Y llegamos a la política indígena actual. El Estado uruguayo hoy en día es parte del Fondo Indígena para América Latina y el Caribe y acredita la representante del CONACHA, que es la Organización Nacional Indígena, a participar de este organismo internacional. Uruguay también ha suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, también ha suscrito la Carta Democrática de la OEA, que la Carta Democrática de la OEA en su artículo 9 habla de la eliminación de toda forma de discriminación y de la promoción a la diversidad étnica y el fortalecimiento de las culturas indígenas y afrodescendientes. El artículo 90 de la Carta Democrática, Uruguay lo ha ratificado, sin embargo todavía no lo ha puesto en la práctica. También existe una ley 18.589 que habla de que el 11 de abril es el Día de la Nación Charrúa y la Identidad Indígena, y que en esta fecha las instituciones educativas tienen que tocar el tema de la identidad indígena. Hay un representante del CONACHA en la Comisión Honoraria contra la Discriminación, que depende de la Presidencia de la República. O sea, por un lado, hay un cierto reconocimiento a las organizaciones indígenas, a ciertos temas relacionados con la identidad indígena, tanto nacional como internacional, pero si igual, por otro lado, el Estado uruguayo todavía no reconoce oficialmente ni la existencia de población indígena, ni la diversidad cultural impresionante que tenemos en nuestro país, que muchas veces olvidamos nuestra diversidad cultural por esta construcción del sujeto uruguayo
que muchas veces se le eliminan ciertos aspectos de su cultura y se le insertan otros aspectos que no son de su cultura. También hay una incoherencia en el sentido de que Uruguay ha sido pionero en el reconocimiento de genocidios como el armenio, el judío, pero todavía tiene un debe con el genocidio de las poblaciones originarias. No hay políticas públicas específicas para la población indígena. Por mucho tiempo no hubo tampoco políticas públicas para la población afrodescendiente. Por suerte, en los últimos años se han ganado, las organizaciones afrodescendientes han ganado espacio, pero hacia los grupos indígenas todavía es un debe. Y bueno, Uruguay no ratifica todavía el convenio 169 de la OIT, que es uno de los instrumentos políticos internacionales más importantes sobre la convivencia indígena, sobre los derechos indígenas. Y bueno, Uruguay no lo ha ratificado porque piensa que no hay población indígena. Aunque sí es parte del Fondo Indígena y sí firmó la Carta Democrática de la OEA y sí firmó la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU. Entonces, hoy en día, un poco para finalizar, hoy en día lo que pasa en Uruguay es que no hay una política clara, ni para desfavorecer a los pueblos indígenas, ni para reconocer y apoyar a los pueblos indígenas. Prácticamente es como un bamboleo. Y bueno, justamente eso es una cosa que tendría que estar claro en una política clara, y esperemos que esa política clara no sea una política clara represiva ni aculturizadora, sino que sea una política clara positiva hacia las comunidades indígenas. Hay unas fotos de los charrúas en la actualidad, y una cosa que se me estaba pasando es que frente a la discusión que muchas veces se da entre el charrúa y el guaraní, toda esta discusión sería finalizada con un censo en donde se pregunte a qué pueblo indígena usted pertenece. Mientras tanto, básicamente sería cháchara, una discusión si Uruguay es guaraní o charrúa. Que los mismos indígenas digan a qué pueblo se sienten pertenecer. Y bueno, gracias por venir. Recordando parte de nuestra cosmovisión, desde las estrellas, nuestros ancestros nos regalan gotas de rocío que sin duda caen en cabecitas como la del Inchalá Martín Delgado. Desde mucho trabajo, desde el conocimiento, pero más que nada desde la humildad y del amor, nos regaló este trabajo, el cual apreciamos en lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Martín.